Vamos a hablar de economía y aprender, porque está Diego Giacomini, muchos de ustedes lo conocen por su programa, es economista de la consultora Economía y Regiones. Gracias, Diego, por venir, ¿eh? ¿Cómo va? Buen día. A ver, mira, acá nuestra producción que trabaja mucho, Ariel Ferrentino, me deja algunos tips que yo no sé si asustarme o que me los vaya explicando. Yo le tiro. ¿Qué dice Diego? Que el crédito del fondo no va a servir para salir de esta inflación. Vos después me corregís todo, ¿eh? Sí. Que mucha política social asfixia al sector privado y mata inversiones. Que mover la tasa no sirve para cumplir la meta de inflación, que el sistema jubilatorio argentino es insustentable, que no crecemos desde hace 10 años por la asfixia impositiva, que el gobierno no comprende la magnitud de esta crisis, que es más grave de lo que piensa el gobierno, y que la base monetaria crece 28% interanual en los últimos 3 meses. ¿Qué hago? Me agarro la cabeza, la gente escucha esto y dice... Nos vamos acá, explota, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo tenemos? Es la pregunta que te hago. Tenemos un rato. Bueno. A mí me gusta a ustedes porque ustedes lo explican en castellano, la economía en castellano para el común, para los que no somos expertos en economía. Primero dame el escenario, con todo esto que di, ¿cómo estamos hoy? Bueno, vamos a comenzar, si les parece, por lo más importante de todo, que es el crecimiento económico. A ver, crecimiento económico no es variación positiva del PBI un año. El crecimiento económico es un proceso que hay que mirarlo en su tendencia de largo plazo y no hay que mirar el PBI, sino hay que mirar el PBI per cápita. El PBI per cápita es lo que te marca la capacidad de generar riqueza que tiene o no tiene una economía. Es muy simple. Cuando un PBI per cápita que tiene una tendencia de crecimiento en el largo plazo, como hay que mirarlo, el crecimiento se mira en procesos de 5, 10, 15, 20 años. No es un año que lo miro. No. Un PIB per cápita creciendo es que una economía sostenidamente a lo largo del tiempo, en el largo plazo, produce cada vez más bienes y servicios por habitante. ¿Cómo nos da ese PBI que vos mencionás en los últimos años? Te cuento. Argentina en la región es el país que tiene peor dinámica en materia de PBI per cápita en los últimos 30 años. O sea, no es un problemita de ahora. Claro. Punto número uno. ¿Qué quiero decir? Concreto, vos estabas en 1980, para poner una fecha arbitraria, en los 70, Argentina tenía el PBI per cápita más alto de la región. ¿Ok? Bueno, nos ha pasado Chile, y por mucho, nos ha pasado Uruguay, y si Argentina sigue con la dinámica de los últimos años, y Perú y Colombia siguen con su dinámica de los últimos años, en menos de 10 nos pasa. A ver, haceme una pausa ahí. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó entonces? ¿Qué pasa? Vos para poder crecer en serio, que es con un PIB per cápita que crezca en el largo plazo, vos necesitas acumulación de capital. Para que haya acumulación de capital necesitas que el sector privado, que es el que genera la riqueza, invierta. Sí. Para que lo entienda la audiencia. ¿Y cómo se logra eso? Con ahorro. La inversión no cae de los árboles. La inversión hay que pagarla, hay que tener con qué afrontarla. ¿Y con qué se afronta? Con ahorro. Vos tenés que tener ahorro para poder invertir. La variable clave del crecimiento económico es el ahorro. ¿Sabes cuál es el país que más ahorra de todo el mundo? No. China. Ahorra el 45% del PBI. Entonces, ¿qué sucede? Todos los países de la región, en promedio, tienen un ahorro, y es la región que menos invierte en la región, en el mundo, pero tienen ahorros en promedio del 23%, algunas ahorran 21, 22, otras ahorran 26, 27. En promedio tienen niveles de ahorro del 23%, niveles de inversión del 23%. Acumulan capital, o sea, aumentan su stock de máquinas, de tecnología. Con más máquinas, más tecnología, se pueden crear puestos de trabajo. Al crearse puestos de trabajo con más tecnología y más máquinas,
el trabajo es más productivo. Al ser más productivo y haber más trabajo, aumenta la demanda de trabajo. Más productivo, mejoran los salarios. Ahora, entonces, como consecuencia de eso, aumenta la demanda, aumenta el nivel de actividad y se crece. ¿Qué sucede en Argentina? Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el problema? ¿Es que no invertimos, no ahorramos la clase política? ¿Cuál es el Cuando problema? yo miro toda la economía argentina, el ahorro en Argentina es 14-15% del PBI. Totalmente insuficiente. Con ese nivel de ahorro, a lo sumo, te alcanza para amortizar el stock de capital que tenés, para bancar las máquinas que tenés, para bancar la tecnología que tenés, no para acrecentarla. No puedes crecer. Entonces, con ese nivel de ahorro, no tenés inversión. Con esa inversión que tenemos, no ampliás la capacidad de producción, ni mejorar la tecnología. Entonces, no creas puestos de trabajo, pero la población crece. Entonces, si no aumenta la demanda de trabajo y la población aumenta, encima, sin mejorar la tecnología ni la productividad, ¿qué sucede? Los salarios solamente pueden caer en términos reales. Entonces, no se genera riqueza, la población vive peor. ¿Y por qué no ahorramos? Muy sencillo. ¿Por qué 14 puntos el ahorro del PBI que lleva a que no haya inversión? ¿Por qué? La respuesta es contundente. Porque tenemos un sector público, y acá voy a ir a la segunda parte de la respuesta, un sector público que es casi la mitad de la economía, es el 45% de la economía. Y ese sector público, cuando yo asumo, Nación tiene un déficit de 6%, provincias tienen un déficit de un 1% del PBI, ya tengo 7% de desahorro. Y a esto le sumo el cuasi fiscal del Banco Central, que son 3 puntos porcentuales, tengo del sector público un desahorro del 10%. Entonces, ¿qué genera esto? Que esta sobredimensión del sector público es la que te impide que haya ahorro, te impide que haya inversión, te impide que aumente el stock de capital y es la que te aborta el crecimiento y la generación de puestos de trabajo. ¿Por qué? Esta exuberancia del sector público, ¿qué te genera? Vos pensás, tenemos 1/3 de tamaño del Estado más grande que el promedio de la región. Y a su vez te lleva a cobrar... 1/3 del tamaño del Estado más grande que el promedio de la región. Claro, y de algunos de los que más crece, que son Chile, Perú y Colombia, más todavía la diferencia. Y a esto le tenés que sumar ¿qué? Que esto, ¿cómo se financia? Esto se financia con impuestos récord, también 1/3 más que el promedio de la región. Se financia con inflación récord, entre 5 y 6 veces el promedio de la región. Y endeudamiento, que es tasa de interés récord, también muy por arriba de la región. Si vos sumás impuestos récord, inflación récord, tasa de interés récord, que las tres cosas son consecuencia de esta exuberancia del sector público, esas tres cosas, así como la kriptonita mata a Superman, bueno, el financiamiento del Estado, que te repito, a propósito, te mata el crecimiento. Es exceso de tasa, exceso de inflación, exceso de impuestos, mata la inversión, mata la generación de riqueza, mata el crecimiento. Por eso la discusión, y acá cierro, de fondo en Argentina es cuánto y a dónde achicamos el gasto público y el Estado para alcanzar el equilibrio fiscal y después de eso poder bajar impuestos. ¿Podemos no discutir esto? Claro, sigamos sin discutirlo, pero tenemos que saber que mientras que no lo discutamos, la consecuencia va a ser menos generación de riqueza y peor calidad de vida. Vos hablaste de algunos países, China, una dictadura total, no es aplicable. Perú, Colombia y Chile, las sociedades de estos países son diametralmente diferentes a las nuestras.
términos societarios, en términos culturales, en términos que hay gente con... Acá hay ricos, ahí hay ricos y allá hay pobres directamente. La clase media tal cual la conocemos nosotros no existe. Ahora... Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo que justamente, a ver, el PBI per cápita no es mágico. Esos números, lo que está haciendo es que... Pará, lo que está haciendo es que la clase media en Argentina cada vez es menor y en esos países la clase media está creciendo. Esperá, está bien. Que esté creciendo no significa que siquiera esté cerca a lo que nosotros consideramos culturalmente como clase media. Y que nuestra clase media se esté empobreciendo también es real. Ahora, ¿cómo se hace para salir de la teoría Hugo Moyano que decía que con inflación, que con emisión de dinero, que con un crecimiento exponencial del gasto público a través de planes sociales, a través de empleo público, a través de subsidios en todas las ramas, estábamos mejor que ahora? Bueno, mira, la respuesta es muy sencilla y es contundente. Cuando dicen culturalmente Argentina, diferente, verso. Argentina, a ver, esa idea, puedo decir una una palabrota, ese pedo cerebral que tenemos los argentinos, de que Argentina es diferente, que viene a ser, no sé... La Europa de Latinoamérica. Eso tiene 80 años. Argentina es tan tercermundista y tan país emergente de Latinoamérica como cualquiera de los otros 23 países de Latinoamérica. Tanto es así que cuando yo agarro los indicadores socioeconómicos de Argentina, hace 80 años estaban todos primero en la tabla de posiciones en Latinoamérica. Hoy en día, en todos los indicadores ronda el puesto 5, 6. Y si seguimos así, dentro de varios años ya vamos a estar en el puesto 10, 11. A ver, y esto es importante, hay que mirar la película, no las fotos. Y la película muestra que Argentina cada vez está peor en relación a nuestros compañeros de región, porque ellos mejoran o se quedan igual y nosotros solamente nos deterioramos. Vos dijiste muy contundente, la teoría Hugo Moyano. Yo no lo voy a personalizar porque no me interesa y no soy quien para hacerlo. Pero tenemos una clase política que está unido a una clase dirigente sindical que hay que unirla a la tercer pata del trípode, que son algunos empresarios que siempre han vivido de la costilla del Estado, que claramente son los que nos han traído hasta este lugar, porque ellos lucran del gasto público, ellos lucran de la sobredimensión del Estado. Sobredimensión del Estado que la bancamos con nuestros impuestos los agentes del sector privado. Y como con nuestros impuestos, que son récord en el mundo, ya no alcanzan, lo bancamos pagando tasas de interés exorbitantes y soportando niveles de inflación récord. Al señor Moyano, que de vuelta no lo personalizo, pero vos lo mencionaste, le tengo que avisar que del 2003 a la fecha tenemos 1.700% de inflación. Le tenemos que avisar que en los 31 meses de Mauricio Macri tenemos 110% de inflación. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Me da justo... Pero, ahí va, y cierro. Los Moyano, los políticos, no caen de un repollo. Son argentinos. ¿Y sabés qué pasa? Salen de esta sociedad. Y acá voy a decir algo que es más de fondo. La educación en Argentina, la educación laica, pública, estatal en Argentina, de la cual yo soy profesor, pero soy un rara avis, ha creado la religión del Estado.
Y todos los que han pasado por la universidad pública, los colegios secundarios y primarios, desde chiquitito, se les enseña que el Estado tiene que intervenir, regular la vida de todos nosotros. Y ese es el gran problema. Necesitamos un cambio cultural, porque cuando vos prendés un programa de televisión muy famoso a las 21 horas de la TV abierta, donde están todos en redondel discutiendo, ese programa está construido sobre la educación no funciona, la salud no funciona, la seguridad no funciona y la justicia no funciona. Y todos los argentinos nos vivimos quejando de que esos 4 servicios públicos esenciales funcionan muy mal y cada vez peor. Y son prestados por el Estado. Y paradójicamente, cuando a 9 de 10 argentinos le preguntas, y bueno, che, no funciona, ¿qué hay que hacer? Y te dicen, no, tiene que haber más Estado para que funcione bien. Mejor Estado, por supuesto. O sea, y lo loco es que no funcionan porque el Estado hace las cosas cada vez peor. ¿Por y qué? El privado porque el que mucho, también. perdón, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Los empresarios de los que vos hablas también están en la medicina privada, también están en la educación privada, están en todos los órganos de nuestra vida. Esperá que yo quería preguntar sobre lo que mencionabas, y si podemos ver el ranking de inflación que teníamos preparado para el final, así lo compartimos con Diego. Sí. Entonces, ¿está bien lo que está haciendo el gobierno o se queda corto en el ajuste, en el achicar el Estado? Acá está el ranking de inflación. Está bien, Venezuela, Irán, Sudán, Turkmenistán, Sudán del Sur, Argentina, parece. Y está siendo generoso porque estás poniendo una inflación anual del 30 a 32, que es el deseo. Es la meta. ¿A cuánto va a ir? A ver, no sé a cuánto va a ir, pero yo creo que es muy probable que se exceda esa meta de 30 y 32. ¿Por qué? Porque te lo pongo en números. Este mapa está Para que dé 30 a 32, la inflación de la segunda mitad de este año tiene que ser, para que lo entiendan los chicos, un pelín más baja que la inflación de la segunda mitad del año pasado. Entonces, la inflación es un fenómeno monetario. A ver, cuando yo miro el mercado de dinero de este año, está mucho más desequilibrado que el mercado de dinero del 2017 y que de la segunda mitad del 2016. Entonces, la probabilidad es elevada de que la inflación de la segunda mitad de este año sea más alta que la inflación de la segunda mitad del año pasado. Entonces, va a ir por arriba de eso. ¿Está bien el gobierno achicando? ¿Se queda corto? ¿Tiene que achicar más? El gobierno no achica nada. No achica nada. No. A ver, el sector público, con los datos del 2017, nos encontramos que el gasto público, este gobierno en sus 2 primeros años de mandato, o sea, en la primera mitad, lo aumentó con respecto al kirchnerismo. Lo aumentó. El gasto público total, que es el que hay que mirar porque tiene los intereses adentro. Sí. No te los regalan los intereses. Sí. Punto número 1. Punto número 2. Agrandó el déficit fiscal. También. Cuando yo miro el déficit fiscal del 2017, es más elevado que el que había dejado Axel Kicillof en el 2015. Entonces, ¿qué pasa? Recién ahora está bajando, pareciera que en serio, un poquito el gasto público primario antes de intereses. Pero la pregunta es muy sencillo. A ver, las cosas no tienen los mismos resultados cuando se hacen en el momento que hay que hacerlo, con el convencimiento. Eso genera un resultado. ¿Eso era cuando asumió Cambiemos? Eso era cuando asumió Cambiemos. Hacer las cosas porque te dieron un palazo en la cabeza. Tarde y cuando ya nadie te cree, no lleva los mismos resultados que antes. ¿Vos crees que a Macri no le creen? No tengo duda. ¿Tiene la vocación de hacer Mira, eso? yo creo esto. A ver, hay un premio Nobel que se llama Robert Lucas Jr., que creó lo que se llama las expectativas racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el público, a la hora de prever las variables futuras de la economía, toma toda la información relevante para prever el futuro. O sea, si yo quiero mirar la inflación, un ejemplo, no es que miro solamente los valores pasados de la inflación. No, digo, a ver,
cuánto van a emitir, cuánto va a ser el déficit fiscal, cuánto va a ser el gasto público, cuál es el programa financiero del Estado, cuál es el programa monetario del Banco Central. Bueno, la gente sabe que este programa fiscal es impagable e infinanciable, que las nuevas metas acordadas con el FMI siguen siendo impagables. A ver, si el FMI le presta 35.000 millones de dólares hasta final del 2019, asumiendo que le hacen el rollover, o sea, el refinanciamiento de toda la deuda con los privados hasta final del 2019, se necesitan entre 10.000 y 12.000 millones de dólares más. Entonces, eso por un lado. Sabemos que con este organigrama de 23 ministerios... A ver, dámelo eso, que lo tenemos acá para verlo. Macri volvió a desmentir que quiera achicar. ¿Sirve esto? Acá tenemos 21 a la altura de... Yo digo 23 porque te pongo los dos vicejefes de gabinete, claro, como dos ministros más. ¿Esto sirve si lo achica o no? ¿O no cambia nada? A ver, no, la pregunta es, esto así como está, y esto es lo que hablaba de las expectativas, todos nosotros sabemos que las políticas no pueden estar nunca bien diseñadas y después, además de estar mal diseñadas, son imposibles de ser correctamente coordinadas y que la gestión de su implementación tampoco puede ser buena, porque ya lo vimos durante 2 años y medio. Entonces, con este organigrama, con estos mismos nombres que no cambian ninguno, al único que rajaron fue al presidente del Banco Central. Todos los demás siguen como el primer día. Y a Melconian. No, Melconian, presidente de Banco Nación, o sea, no hacía política macroeconómica. Ministro de Producción, Cabrera. Alfonso Pratgay fue echado y fue cambiado por Duhovne. Y las metas fiscales que pone Duhovne, te lo pongo en contexto, las metas de hoy de Duhovne, que son las que por un palazo en la cabeza tuvo que renegociar con el FMI, que son déficit primario de 2.7 para este año y 1.3 para el año que viene, toleran 4 puntos de déficit fiscal primario más que las originales de Pratgay. Te lo pongo en contexto. A Pratgay lo rajó la jefatura de gabinete porque la jefatura de gabinete quiso poner y puso la reparación histórica de los jubilados, quería gastar más y esas metas de Pratgay no cerraban con lo que quería gastar más jefatura de gabinete. Entonces, cambiaron las metas siendo mucho más laxas, mucho más permisivas. Y acá, mira lo que te voy a decir. Es mentira que había una falta de coordinación entre las metas fiscales y las metas monetarias de Sturzenegger. No, como jefatura de gabinete quiso gastar más, quiso tener más déficit. Necesitó cambiar las metas y necesitó descoordinar con el Banco Central. ¿Y a quién terminaron rajando? Al Banco Central. Después de cambiar las metas de inflación. O sea, la madre de todos los problemas son los 3 señores que siguen estando en jefatura de gabinete. Gracias que son Marcos Peña, Lopetegui y Quintana. Lopetegui y Quintana. Qué definición nos dejó, ¿eh? Fueron varias. Diego, gracias, viste que había tiempo. Un placer, muchas gracias. Además, interesante escucharte hoy, ¿eh? Gracias. Pausa, vamos a recorrer la realidad del Gran Buenos Aires después de un breve corte. No se vaya, ya venimos. Abrimos la nueva Central Unificada de Tránsito, un edificio moderno con más personal para que tramites la licencia de conducir de forma rápida y ágil. Solicita tu turno al 0800-444-0029, Municipalidad de San Martín. Los sanfernandinos
Argentinos estamos renovando las escuelas de nuestra ciudad. Un objetivo difícil que trabajamos para cumplir. Porque aunque esta tarea no le corresponde a los municipios, entendemos que son lugares en donde estudian nuestros chicos. Nos alegra contarles que hicimos a nuevo 6 escuelas que se suman a muchas otras que ya habíamos mejorado. Y todas las escuelas de nuestra ciudad fueron equipadas. Lo logramos gracias a ustedes y así seguiremos trabajando con su contribución que nos permite tener una mejor educación. Una educación que nos llena de orgullo. Nos da seguridad que tengamos el destacamento, que tengamos más patrulla. Lo ven por las cámaras y te mandan un patrullero. Te asombrás porque sí, un control acá que hace, no, está bárbaro. Con más seguridad, con más patrulla, con más cámaras, seguro que mejora.